Buenas noches. Es un honor participar en el Congreso Regional de Pediatría y Neonatología, Nuevas Tendencias, este año modalidad virtual. Esta semana nos correspondió presentar el módulo de cirugía pediátrica. Declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. El doctor Cristian Cabrera, que es especialista en cirugía pediátrica en la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, y él presentará el tema cómo evaluar una masa en cuello en niños. Posteriormente, mi persona revisará el tema cuándo remitir las malformaciones genitales en los niños, cirujana pediatra de la Universidad de Costa Rica, Universidad del Valle, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica y presidente del capítulo Nariño, Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. Posterior a esto, el doctor Ricardo Sarama, cirujano pediatra de la Universidad del Valle, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, Sociedad Colombiana de Cirugía General y perteneciente al grupo de cirugía de pared torácica. Él presentará el enfoque conservador y quirúrgico en malformación torácica en pediatría. El doctor César Augusto Rincón Torres, cirujano pediatra y urólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica y Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. Él presentará el tema enfoque de la infección urinaria e hidronefrosis en pediatría. Y el doctor Carlos Eduardo Villamil, especialista en cirugía pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia y docente de cirugía pediátrica en la Universidad de Nariño y miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. Buen día para todos, de parte del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil Los Ángeles, perteneciente al capítulo Nariño de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. Damos el agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Pediatría y Puericultura por permitirnos participar en este excelente congreso. El día de hoy vamos a revisar el tema de masas cervicales en pacientes pediátricos. Para la realización de esta exposición no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a arrancar con la etiología de las principales masas cervicales en pacientes pediátricos. Según su frecuencia tenemos las linfadenopatías. En segundo lugar, las malformaciones congénitas correspondientes al conducto tirogloso, remanentes branquiales, malformaciones vasculares, quistes dermoides. También tenemos a los tumores benignos y también pueden presentarse casos de tumores malignos primarios o metastásicos. Con respecto a las linfadenopatías, su definición es el aumento de tamaño o cambio en las características de un ganglio debido a la proliferación de células normales, como en procesos infecciosos o reactivos, o también puede deberse a infiltración con células anormales en un proceso maligno, o al depósito de un material extraño, como desórdenes del metabolismo de los lípidos. En cuanto a la epidemiología de las linfadenopatías, tenemos que las linfadenopatías periféricas palpables son comunes en los niños, sobre todo en los niños de 4 a 8 años, que pueden llegar hasta el 90%, son la mayoría usualmente benignas y autolimitadas, y esto se debe al desarrollo fisiológico progresivo del sistema linfático, al igual que del sistema nervioso, desde el nacimiento hasta la adolescencia. En la historia clínica debemos documentar el tiempo de evolución, denominaremos aguda a la menor de 2 semanas, subaguda de 2 a 6 semanas y crónica cuando es mayor a 6 semanas. La presencia y duración de síntomas asociados, exposición a animales domésticos o salvajes, procedencia del paciente, si la linfadenopatía es localizada o generalizada, esta última determinada como el compromiso de 2 grupos ganglionares no contiguos, el estado de inmunización del paciente,
su desarrollo pondoestatural, sobre todo en enfermedades crónicas o sistémicas, la actividad sexual en pacientes adolescentes o adultos jóvenes. Es importante tener en cuenta en los casos de presentar rash, artralgias, mialgias, miositis, sospechar una enfermedad autoinmune, y en los casos de infección, los pacientes pueden presentarse con fiebre, con cambios en la piel suprayacente, síntomas respiratorios altos, con historias de contacto. En cuanto al examen físico, tenemos que es muy importante tener en cuenta, como dijimos anteriormente, que las linfadenopatías palpables son frecuentes en niños, en los lactantes, en los ganglios, son los ganglios occipitales y preauriculares. En cuanto a preescolares, cervicales e inguinales, hay que determinar la presencia de signos de trauma, arañazos, lesiones en la piel, rash, hepatoesplenomegalia, y debemos tener en cuenta el límite normal de los ganglios palpables en el cuello menores a 2 centímetros, en la axila menor a 1 centímetro, en la ingle menor a 1.5 centímetros. Aquí tenemos para recordar, los triángulos del cuello de acuerdo al drenaje linfático. Tenemos el triángulo 1, zona 1, que corresponde al submentoniano submandibular, 2, yugular superior, el 3 el medio, cuarto el inferior, el 5, uno de los más importantes que hay que tener en cuenta por el riesgo de malignidad, el triángulo para los ganglios supraclaviculares y cervicales posteriores. Cuando realizamos la palpación de estas adenopatías, hay que determinar el tamaño, el número, la movilidad y la consistencia. Por ejemplo, en este caso tenemos una linfadenitis supurativa. Aquí vemos y podemos determinar a la palpación y a la inspección dolor, eritema, edema, rubor, calor, y con cambios en la coloración de la piel subyacente. Y es muy probable que esté remitente y fluctuante por la presencia ya de un absceso. La otra, en esta siguiente fotografía de este paciente podemos determinar una adenopatía con alto riesgo de malignidad o de una enfermedad granulomatosa. Aquí tenemos esta adenopatía ubicada en el triángulo posterior, con características de ser una adenopatía firme, de consistencia fija, cauchosa, y más o menos con un diámetro de unos 4 a 5 centímetros. Otra situación que nos determinaría, nos alertaría para pensar en una enfermedad maligna o granulomatosa es ya la presencia de adenopatías generalizadas. Como dijimos, que ya haya compromiso de 2 grupos ganglionares no contiguos. Aquí tenemos un resumen de los síntomas, hallazgos al examen físico, laboratorio y radiológicos para determinar el riesgo de que la adenopatía que estemos examinando sea maligna o asociada a una enfermedad granulomatosa. Tenemos aquí los síntomas B, que se consideran fiebre mayor a una semana sin foco aparente, sudoración nocturna, pérdida de peso, correspondiente a más del 10% en los últimos 6 meses, la ausencia de síntomas en oído, garganta, nariz, con la presencia de una adenopatía, los ganglios supraclaviculares, como dijimos, no debe palparse en ningún ganglio ni de ningún tamaño en esta área, linfadenopatías generalizadas, ganglios fijos, cauchosos, no dolorosos, ganglios no dolorosos mayores a 1 centímetro desde el periodo neonatal, ganglios no dolorosos mayores a 2 centímetros que continúan aumentando durante el proceso de observación o que no responden a un tratamiento antibiótico. En el hemograma, presencia de linfoblastos o citopenias en más de una línea, elevación de PCR o de BSG continua y hallazgos anormales en la radiografía de tórax. Ejemplo, aquí tenemos una masa mediastinal anterior documentada aquí en la placa de tórax y confirmada y para mayor estudio aquí en la tomografía. Eso es muy importante
para tener en cuenta en la valoración preanestésica, porque de esto nos determinaría un riesgo de vía aérea difícil por la compresión que pueda hacer esta sobre la tráquea. En cuanto a las linfadenopatías de origen infeccioso, la mayoría son virales. En este caso, las adenopatías son bilaterales, se asocian a síntomas respiratorios altos, virus más frecuentes como los que siempre tenemos en estos casos: adenovirus, rinovirus, influenza, parainfluenza, el Epstein-Barr y el citomegalovirus, que se puede presentar en el 95% de los casos. La gran mayoría son asintomáticos. Estas enfermedades virales son autolimitadas, se pueden confirmar mediante test serológicos y es muy raro la indicación en estos pacientes de biopsias. En cuanto a las linfadenopatías de origen bacteriano, aquí tenemos un ejemplo, son adenopatías aisladas que presentan, como dijimos, los signos inflamatorios locales y puede haber ya signos de renitencia. Aquí tenemos un drenaje quirúrgico con salida de pus. La mayoría corresponden a infecciones por estreptococos o estafilococos. Se pueden comprometer principalmente los ganglios cervicales, occipitales, submandibulares e inguinales. Y se debe considerar únicamente biopsia cuando hay una falla en la resolución clínica de estos ganglios con un tratamiento antibiótico apropiado. Un tipo de linfadenopatía bacteriana es la enfermedad por arañazo de gato. En estos casos, estos pacientes en el sitio de la inoculación inicialmente presentan una pústula con posterior realización de una adenopatía regional a las 2 semanas. Los sitios de mayor compromiso, dependiendo del sitio de inoculación, son los nodos axilares. También puede haber el compromiso de los nodos del cuello y de la ingle. La mayoría de estas adenopatías son autolimitadas. En caso de no mejoría, se puede tratar con antibiótico y en muy raros casos se necesitaría una resección ganglionar. También hacen parte de las linfadenopatías bacterianas las asociadas con Mycobacterium. Tenemos las originadas por el Mycobacterium tuberculosis, que se llaman escrófulas. Como sabemos, es una extensión de la enfermedad pulmonar primaria. También puede presentarse por micobacterias atípicas, como el complejo Mycobacterium avium. En estos casos, los pacientes presentarán unas linfadenitis cervicales crónicas. La diseminación de esta infección es rara y en estos casos es una de las indicaciones para realizar biopsia escisional, o sea, una biopsia completa de la adenopatía para cultivo e histopatología. Hay que realizarla en pacientes inmunocompetentes. Las indicaciones de biopsia ganglionar de las linfadenopatías tenemos como sospecha de malignidad o enfermedad granulomatosa, en la presencia de linfadenopatías persistentes sin diagnóstico, que lleven más de 2 semanas en observación, o que lleven más de 4 o 6 semanas sin adecuada respuesta al tratamiento antibiótico. Aquí tenemos un ejemplo de biopsia incisional, o sea, retirar una parte de la adenopatía, y biopsias escisionales que corresponden a la resección completa del ganglio. Las biopsias ganglionares, entonces, como dijimos, se pueden clasificar en escisionales e incisionales. En esas incluyen las biopsias por aguja fina. En estudios de malignidad, el gold estándar es realización de biopsias escisionales. Se necesita por lo menos 1 centímetro cúbico para la evaluación morfológica, inmunohistoquímica, marcadores genéticos, citometría, análisis microbiológico, por ejemplo, para estudios de linfoma. Y por esta razón no están indicadas las biopsias con aguja fina o aguja central, debido a que el riesgo de muestras inadecuadas puede llegar hasta un 20%. Pasando ya a lo de malformaciones congénitas, tenemos que las presentaciones clínicas de las malformaciones son quistes, fístulas y senos, debido a un cierre fallido de sus estructuras embrionarias. Tenemos principalmente
como dijimos, el conducto tireogloso, los remanentes branquiales, las fístulas y senos preauriculares y los quistes dermoides. Con respecto al conducto tireogloso, es la lesión más común en la línea media del cuello de los pacientes pediátricos y es la segunda en adolescentes. La primera es el bocio. Se presenta en el 7% de la población y más frecuente en pacientes preescolares. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. En el desarrollo embriológico hay dos situaciones para tener en cuenta. Una, que el divertículo tiroideo se desarrolla desde el foramen ciego, desciende hasta la región pretraqueal a través del conducto tirogloso. Entonces podemos tener una situación clínica de encontrar la tiroides a nivel lingual o tiroides a nivel cervical o presentarse el lóbulo piramidal de la tiroides. La otra parte con respecto al conducto tirogloso que dijimos es el conducto a través del cual desciende la glándula tiroides, es que cuando no hay un adecuado cierre de este conducto que se desarrolla entre la semana 5 a la octava, estos quistes se pueden presentar a lo largo de este recorrido, siendo los más frecuentes los que se presentan a nivel adyacente del hueso hioides. O sea, aquí los que se presentan con la letra C y D. El cuadro clínico de estos pacientes va a ser una masa indolora en la línea media del cuello, adyacente al hueso hioides. En un tercio se pueden presentar sobreinfectados, con la presencia de un absceso, con o sin drenaje. El diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta los quistes dermoides o las linfadenopatías submentonianas. Los quistes dermoides también pueden estar en esta parte del triángulo submentoniano y también principalmente pueden encontrarse en el área supraesternal. Los quistes tiroglosos, como dijimos, son lesiones nodulares pequeñas, son de consistencia blanda, si no están infectados no son dolorosos, son móviles y hay que hacer una maniobra de pedirle al paciente que meta la lengua. Esta es más sensible que tragar la saliva. Esto es muy importante tener en cuenta, como lo dijimos en las anteriores diapositivas, el recorrido del conducto tirogloso con el quiste y vemos que este conducto tirogloso atraviesa el tercio medio del hueso hioides. Esto es muy importante para el manejo quirúrgico. Cuando el paciente, además, presenta síntomas de hipotiroidismo, se debe realizar ayudas diagnósticas como una ecografía, debido a que el hipotiroidismo se puede presentar en el 10 a 45% de los casos y en el 1 a 2% de los casos el tejido glandular del conducto tirogloso es el único tejido glandular de tiroides a nivel cervical, y cuando se sospeche esta situación se debe confirmar con una gammagrafía de tiroides. Tener en cuenta la parte de la radiación y el requerimiento para este procedimiento diagnóstico de sedación. Otra forma de presentación del quiste o seno del conducto tirogloso es la sobreinfección. Aquí tenemos todos los signos inflamatorios de este quiste. La ruta usual de infección es a través de la vía oral, a través del foramen ciego. En estos casos, inicialmente hay que dar tratamiento antibiótico. En lo posible, nunca tratar de hacer incisiones y drenajes por el riesgo de recurrencia, y después de que se controle la infección, hay que esperar como mínimo 3 meses, para realizar la cirugía. La cirugía del conducto tirogloso se denomina cirugía de Sistrum. Se realizó desde 1920. Siempre que se documente un quiste tirogloso se debe realizar su respectiva resección de forma electiva por las complicaciones que ya hablamos, principalmente la infección, pero también se ha documentado en menos de 1% de los casos carcinoma papilar de tiroides.
La cirugía consiste en la resección completa del quiste, del trayecto del conducto tirogloso y, como documentamos en la parte anatómica, debe incluir en esta parte la resección del tercio medio del hioides. Cuando se cumple todos estos pasos, el riesgo de recurrencia es solamente del 2 al 5%. Si solo se retira el quiste, tenemos un riesgo de recurrencia de hasta un 70%. Otros factores que aumentan el riesgo de recurrencia son una ruptura intraoperatoria y la sobreinfección. Pasando a otro tema de las malformaciones congénitas, tenemos los remanentes branquiales, los cuales corresponden al 30% de las masas congénitas del cuello y se pueden presentar clínicamente como quistes, senos, fístulas, remanentes cartilaginosos. En estos casos, la prevalencia es igual en hombres y en mujeres. En cuanto a la embriología de los remanentes branquiales, tenemos que hay 4 pares de arcos branquiales ubicados en el área cérvico-dorsal. Cada arco tiene una respectiva hendidura y una respectiva bolsa. Estas dos estructuras no tienen conexión. Estas hendiduras y bolsas gradualmente se obliteran por mesenquima. Cuando no hay una adecuada obliteración, resultan con la formación de estos remanentes branquiales y cada anomalía es clasificada según la hendidura o bolsa de origen. Aquí tenemos un esquema donde se puede identificar un quiste branquial, que es donde la mayoría de estos se ubican, y cuando se tratan de senos o de fístulas, tenemos que ellas pueden tener un drenaje externo, que la gran mayoría es en el borde anterior del esternocleidomastoideo, y un drenaje interno de las fístulas que se presentan principalmente en la orofaringe. Aquí también podemos documentar lo que dijimos anteriormente. Las fístulas y los senos pueden hacer su drenaje. Puede ser un drenaje de moco o puede drenar pus cuando están sobreinfectados. Sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo también se pueden presentar los quistes profundos a este músculo y también pueden presentarse apéndices o remanentes cartilaginosos. En cuanto a imágenes diagnósticas, para estos casos no se recomienda la realización de inyección de medio de contraste. Se puede ayudar con la realización de una endoscopia para identificar el ostium interno de drenaje. Como estos son tejidos blandos, se recomienda principalmente la realización de ecografías como imagen inicial y idealmente complementarlo con una resonancia magnética. Aquí hay una imagen de un esofagograma que puede ser útil para los remanentes branquiales del tercero y cuarto arco. Aquí vemos que se está ilustrando una fístula. Esa es la imagen del procedimiento quirúrgico. Se inyectó una azul de metileno en el trayecto fistuloso y se hizo una resección completa de esta malformación. El tratamiento quirúrgico, al igual que las anteriores malformaciones congénitas, es la excisión, la resección completa, cuando la inflamación ya esté controlada. Aquí vemos otros ejemplos. Aquí tenemos un remanente cartilaginoso, su resección completa. Aquí tenemos una fístula con su trayecto y su resección completa. Y hay que siempre determinar que el proceso infeccioso ya esté controlado para hacer un adecuado tratamiento quirúrgico y de esta manera evitar una recurrencia. Por ningún motivo, en ninguno de estos casos, es recomendable la realización de una biopsia incisional, ya que en estos casos también aumenta el riesgo de recurrencia. Los remanentes branquiales más comunes son los del segundo arco y corresponden casi al 95% de las malformaciones. El ostium externo está en el borde anterior del esternocleidomastoideo, el ostium interno en la fosa tonsilar. Aquí volvemos a documentar una imagen de un quiste.
aquí se hace la resección completa. Como vemos en este esquema, pueden ser superficiales a nivel del músculo platisma, pueden encontrarse a nivel de la vaina carotídea o ya cerca de la faringe. Lo importante en estos casos es un buen estudio, apoyarse de imágenes diagnósticas para tejidos blandos, ojalá una resonancia magnética para evitar el riesgo de radiación y posteriormente ya planificar un adecuado tratamiento quirúrgico. Muchísimas gracias por su atención. Un buen día para todos. Durante la década de 1860, la mortalidad infantil en Europa era tan alta que la probabilidad de supervivencia era 1 de cada 4 bebés. Henri Nestlé, un hombre visionario, apasionado por la ciencia, comenzó a buscar soluciones nutricionales para reducir la mortalidad infantil y desarrolló el primer alimento nutricionalmente adecuado para los lactantes y que a la vez cumpliera con los requisitos exigidos por los médicos. En 1867 creó Fariné Lacté. Desde ese momento, Nestlé sabe la importancia de la correcta nutrición durante los primeros 1000 días y ofrece una gran variedad de productos diseñados para cuidarlos durante este importante periodo de tiempo, en el que un niño puede desarrollar todo su potencial. Hoy vamos a hablar de una marca que está en la búsqueda incansable de acercarse a la perfección de la naturaleza. NAN nació en 1961, con el lanzamiento en México de la primera fórmula infantil basada en la composición de la leche materna. Desde ese momento, NAN ha estado en la búsqueda constante para acercarse a la perfección de la naturaleza. Es nuestra marca pionera, que siempre está innovando para entregar la mejor nutrición a los niños. Fuimos los primeros en adicionar probióticos a nuestra receta en 1991. En el 2004 lanzamos la primera fórmula para la protección del sistema inmunológico y en el 2015 lanzamos OptiPro, optimizando la proteína, un proceso único que solo tiene Nestlé y hoy seguimos avanzando. Ahora estamos un paso más cerca a la perfección de la naturaleza. La leche materna entrega todo lo que el lactante necesita para crecer y desarrollarse: inmunidad, tolerancia, crecimiento y desarrollo saludable y desarrollo mental. La leche materna tiene componentes nutritivos y bioactivos para mayor protección. Hoy nos vamos a enfocar en los defensores de bebés, los componentes bioactivos que apoyan la función inmune. Un ejemplo de ellos son los oligosacáridos de la leche materna, que son el tercer componente sólido más importante de la leche materna. Representan el 15% de estos componentes y se han identificado más de 200 a la fecha. Hoy Nestlé les presenta el último lanzamiento de su marca pionera, NAN OptiPro con HMO, con una combinación exclusiva de nutrientes. Probióticos desde el inicio ayudan a fortalecer el sistema inmune de los bebés. OptiPro, una proteína de alta calidad en cantidades adecuadas que ayuda a una correcta maduración de los órganos. Y HMO, que ayuda a educar el sistema inmune en desarrollo, fortaleciendo la función de la barrera intestinal. NAN OptiPro con HMO. Este año revoluciona el mercado de fórmulas infantiles. Renueva su imagen y con una combinación de nutrientes única. Te invitamos a que te unas al último avance de nutrición infantil, NAN OptiPro con HMO, llevando nuestra mejor fórmula infantil a más bebés y niños, dándoles un gran comienzo para toda la vida. Para entrar en el tema, quise utilizar unos minutos para hablar un poco de las malformaciones que tanto se presentan en niños como también se pueden presentar en niñas. Empezamos con las malformaciones de las niñas, que tenemos que ver que hay varias partes en las que participa la formación del tracto femenino, que es la diferenciación celular, la migración, la fusión de las estructuras internas y la posterior canalización de los conductos müllerianos. Tenemos 3 sistemas en los cuales
participan en que puedan haber anomalías genitales en las niñas, como son la cloaca, que son malformaciones externas evidentes, pero estas malformaciones dependen básicamente de mala diferenciación del intestino posterior. En estas que vamos a ver a continuación, vamos a ver los conductos paramesonéfricos que pertenecen al sistema mülleriano, unas partes craneales que son la parte craneal, que es la que me va a dar formación de las trompas de falopio, y las caudales que se van a fusionar en la línea media formándome el útero y 2/3 porciones superiores de la vagina. Cuando hay alguna alteración en esta fusión, entonces es cuando tenemos el útero bicorne o el útero unicorne y muchas otras malformaciones uterinas. En la parte inferior de la vagina, que se desarrolla a partir del seno urogenital, lo que es el sistema de Wolff en menor proporción. Cuando hay alguna alteración, entonces presentamos atresia de cuello, atresia vaginal o atresia vaginal segmentaria. La última parte del sistema genital de las niñas es el himen, esta membrana que se va a adelgazar y se perfora durante el periodo perinatal, pero cuando hay alguna alteración dentro de ese desarrollo puede haber un defecto de la fusión vertical del himen, presentar himen imperforado o tabique vaginal. La patología sindromática que más frecuentemente conocemos con estas alteraciones que previamente hablamos es el síndrome de Meyer-Rokitansky. Estas son unas niñas porque tienen un genotipo 46XX. Estas niñas pueden tener ovarios, pero pueden tener anomalías uterinas y anomalías de vagina. A estas chicas se les puede hacer un diagnóstico incidental porque les manden una ecografía por alguna otra situación o porque ya llegando a la época de la pubertad presentan una amenorrea. O en las otras pacientes que tienen las alteraciones de canalización del septo vaginal, estas pacientes pueden presentar hidrocolpos o en la pubertad pueden presentar el hematometrocolpos como primera sintomatología. Como es un tema tan amplio, la idea es que tengamos presente que las malformaciones pueden ser externas evidentes, como en el caso de la cloaca, pero también, por lo anterior enunciado, hay unas que son internas, que pueden ser no obstructivas y pasan asintomáticas, pero también pueden ser obstructivas que pueden manifestar con dolor abdominal, masa abdominal, amenorrea, y teniendo nosotros o haciendo una adecuada historia clínica y un examen físico completo, en nuestra consulta podemos hacer una aproximación diagnóstica temprana a estas patologías y pedir las imágenes que mejor nos orientan, que son la ecografía pélvica o ecografía transperineal, o en su defecto, si ya no es muy clara la patología, poder realizar una resonancia nuclear magnética si el diagnóstico no es claro. Al recordar que estas patologías como dependen de la formación de malformaciones del sistema paramesonéfrico y el mesonéfrico, son pacientes que tenemos nosotros que descartar que tengan anomalías del sistema renal. Pasando ya a las malformaciones genitales en los niños, son un conjunto de anomalías o lesiones que pueden ser congénitas o adquiridas. Algunas de estas patologías pueden pasar ocultas para los niños y para los papás y en algún momento pueden generar angustia o ocultamiento del diagnóstico. Hay múltiples patologías que se presentan en los niños como alteración de su desarrollo embrionario. Dentro de esas tenemos algunas enumeradas: las hipospadias, las epispadias, el pene incluido, genitales ambiguos, como muchas otras como alteraciones a nivel del canal inguinal, criptorquidias, hernias, hidroceles, ¿no? Entonces podemos empezar nosotros empezamos con la fimosis. Empecemos por saber que la separación del prepucio del glande se inicia al final de la gestación y en promedio un 4% de los recién nacidos pueden tener ese prepucio completamente retráctil al nacer, pero alrededor de un 50% de esos recién nacidos podemos no poder ni siquiera retraer ese prepucio para visualizar el meato urinario. En la medida que el recién nacido va creciendo y adicional a esas erecciones fisiológicas que va teniendo durante su desarrollo, este proceso va ayudándome a que se pueda suceder
una retracción de ese prepucio sobre el glande. El prepucio lo consideramos que es la piel redundante, aproximadamente tiene una longitud de 1 centímetro más allá del glande, y lo que hace este prepucio es proporcionarme protección del meato y del glande peniano. Entonces, con lo anterior, consideramos que hablar de fimosis es la incapacidad para retracción del prepucio. Entonces concluimos que la fimosis es la incapacidad de retracción del prepucio. Esta puede ser fisiológica o patológica. En el caso de la fisiológica, está en todos los varones recién nacidos y puede estar presente hasta alrededor de los 3 años, donde podemos encontrar un orificio que es prepucial, que es flexible y sin cicatrices. Pero si encontramos un prepucio que no sea retráctil a estas edades, puede también ser normal y no necesita intervención. Por lo tanto, es importante hacer educación a los padres y los cuidadores al respecto de la higiene de los niños que no son circuncidados. Entonces, esta educación, que es muy importante, es respecto a la higiene y que no deben realizar una retracción forzada, porque esto nos puede llevar a un desgarro que va a producir sangrado, dolor, me puede llevar a fibrosis y el desarrollo de una fimosis patológica. En la cual pues ya, como su nombre lo indica, ya no permite una retracción del prepucio, hay una cicatrización del tercio distal del pene, apareciendo pues un anillo fibroso alrededor de este orificio prepucial. Otro de los temas que nosotros vemos a nivel peniano son los quistes de esmegma, que son colección de células epiteliales y material sebáceo que se hace sobre el surco balano prepucial. Estas son lesiones blanquecinas que en muchas ocasiones pueden ser malinterpretados como procesos infecciosos purulentos, y esos pacientes los exponemos a colocarle antibióticos, sabiendo que esto es un tipo de grasa que nos está ayudando a hacer la separación de las adherencias balanoprepuciales, las adherencias del glande. Entonces son grupos de grasa que son benignos, por lo tanto no requieren ni antibióticos ni ningún tipo de intervención. La formación de globo, o cuando la mamá le explica a uno que cuando hace micción se le abomba el tercio distal del prepucio, eso es un dato muy importante, porque ese niño pudo haber estado expuesto a las retracciones forzadas e hizo una cicatrización distal que evita que haga una micción adecuada. Y lo otro es que esas globos en tercio distal del prepucio hacen acumulación de orina. Entonces el paciente va a permanecer con ropa húmeda y me va a llevar a hacer el riesgo de balanitis o balanopostitis, que son las situaciones más graves, que ahora más adelante vamos a revisar un poco de eso. Hablando de parafimosis, nos estamos dando cuenta que esto es una situación que es causada por una retracción forzada del prepucio por detrás del surco balano prepucial, al ser un orificio prepucial que está estenótico o fimótico. Esto, pues, como la imagen misma lo muestra, al haber este anillo estrangulante, me genera una congestión venosa y linfática que me puede llevar, si esto no se resuelve rápidamente, a una necrosis prepucial. Este prepucio se torna muy edematoso y me lleva en esas condiciones pues a que sea difícil de reducirlo, y entonces si ese paciente consulta, esto es considerado como una emergencia por todo lo que esto implica, que puede llevar hasta necrosis. La balanopostitis es otra de las patologías o complicaciones, digamos, de una fimosis no adecuadamente manejada. Entendemos como balanopostitis es una patología mixta, pero balano es cuando hay balanitis es cuando hay solo afectación del glande, y postitis cuando hay afectación del solo el prepucio, pero esta patología siempre va como van de la mano.
Inicialmente el paciente puede presentarse con dolor, enrojecimiento en la parte distal del prepucio y en esos casos eso es algo, una patología creada o generada por eh, eh, algo químico de contacto, residuos de jabón o los pañales mucho tiempo o sucios. Entonces esto me puede hacer irritación de este tercio distal del prepucio y el manejo de estas postitis son básicamente tratamiento local. Pero si estas infecciones ya son ascendentes, llevándome a eritema del tercio proximal del penecito, asocia disuria o hay fiebre, pues en estos casos ya tenemos que descartar de que uno no va a tener una infección urinaria o que tenga una infección más grave y que tengamos que colocar antibiótico terapia dirigida. En resumen, cuando hablamos de fimosis, entonces sabemos que el tratamiento que se indica es la circuncisión, pero ya sabemos que antes de los 3 años, pues no está indicada si no tiene ninguna sintomatología. Después de los 3 años, si esto no ha sucedido y tiene alguna sintomatología, pues ya hay la indicación de remitir al especialista en cirugía pediátrica. Antes de los 3 años, podemos tener indicaciones como puntuales, como son episodios de balanopostitis, episodios de con dificultades para hacer una micción adecuada o retención aguda de orina o que esté presentando infecciones urinarias. Entonces son indicaciones de realizar la circuncisión antes de los 3 años. Mientras estas opciones no se presenten, podemos hacer la evolución de estos pacientes y más allá de todo lo que podamos nosotros entender y demás, es manejarle, darle parte de tranquilidad a esa familia y remitirlo en el momento que se considere necesario, no remitir, si ya tenemos esto, no debemos remitir estos pacientes pues tan temprano o de recién nacido a la consulta de cirugía pediátrica, sabiendo que esto es una patología completamente fisiológica a estas edades. Continuando el tema, vamos a hablar un poco de hipospadias. Entonces entendemos que la hipospadia es un defecto congénito de los niños donde encontramos una posición anormal del meato urinario. Se presenta como una fusión incompleta de estos pliegues uretrales que se debe suceder alrededor de entre la 8ª y la 16 semana de gestación. Se presenta en alrededor de 0,2 a 4,1 casos por 1000 nacidos vivos al año y esta patología se caracteriza por presentar un meato urinario en posición anómala, una curvatura peniana y una ausencia del prepucio ventral. Como lo dije al principio, a pesar de que es una anomalía común, el diagnóstico a menudo se puede pasar por alto. Tenemos varios grupos, el grupo glandular o coronal, la mediana que está sobre el eje peniano y la posterior que puede ser pene escrotal, escrotal o perineal. En sus diferentes porcentajes, el más frecuente es la glandular o coronal, que alrededor de un 70% no están asociadas otras malformaciones urogenitales. En el otro porcentaje que nos faltan, 30%, son las proximales que van a tener asociación con otro tipo de patología, ya que son más complejas, y en un 40% estas anomalías se asocian a alteraciones del tracto urinario superior. El tratamiento de este tipo de patología es quirúrgico y debe realizarse alrededor de los 6 a los 18 meses, ya que se considera que alrededor de los 18 meses en adelante ya los pacientes van teniendo conciencia de su genitalidad. Entonces, el planeamiento quirúrgico, la hospitalización y todo esto, al ser su área genital la que está comprometida, pues vamos a tener menos carga psicológica de este paciente. Dato importante de tener en cuenta que cuando asociamos una hipospadia proximal y criptorquidia bilateral, siempre nos obliga a que tenemos que enviar a ese paciente a ser valorado por endocrinología para excluir otro tipo de diagnósticos
tipos como trastornos de la diferenciación sexual, es hacer su evaluación genética y hormonal, y asimismo antes de ir a exponer ese paciente a una cirugía, pues saber a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Continuamos con criptorquidia. Entonces, esta es otra patología que puede estar aislada o ir de la mano de otra patología, de la patología anterior que hablamos, que es la hipospadia. Y pues sabemos, y valga el momento para recordar, que cuando hablamos de criptorquidia es en la cual el testículo no ha terminado su descenso a la bolsa escrotal. En esto pues se han hecho múltiples estudios en donde se enfatiza que hay participación de una alteración hormonal durante la gestación, pero hay otros estudios que hablan que es una etiología multifactorial. Puede ser uniobilateral. Más frecuentemente puede aparecer en los recién nacidos prematuros, pero hasta en un 3% puede aparecer en los recién nacidos a término. La mayoría de estos testículos pueden descender en los primeros de 4 a 6, hasta los 6 meses de vida. Después de ese tiempo, pues ya se sabe que no hay descenso testicular, por lo tanto, en algunas ocasiones uno ve que hay remisiones donde los pacientes llegan después de los 2 años, que porque les fue indicado ejercicios para ver si descendía el testículo, y ya sabemos que con revisiones ya hechas, eso no va a descender después de los 4 a 6 meses de vida. La mayoría de los pacientes que son criptorquídicos, en un 80% tienen sus testículos palpables y en un 20% estos no son palpables, que es lo que nos da ya la diferencia de cómo debemos actuar, que si hay que pedirle estudios o no. Bueno, la clasificación que ya más o menos todos conocemos, podemos tener testículos criptorquídicos o testículos ectópicos. Testículos criptorquídicos, podemos tener los testículos no descendidos adquiridos, o testículo retráctil, o el no descendido congénito, pero también podemos tener el testículo ausente, que es el testículo que presentó posiblemente en la época inútero una torsión testicular y hubo una anorquia, entonces puede estar ausente ese testículo. O la ectopia testicular es un testículo que no ha descendido adecuadamente y que está en localización no usual del descenso normal. Con todo lo anterior, entonces ya vemos que el diagnóstico es clínico, y la exploración me exige una exploración a nivel canal inguinal exquisita, meticulosa, para saber si yo puedo localizar ese testículo o esa gónada en el canal o en la base escrotal. Hay otras anomalías en el caso de que yo no logre identificar ese testículo, pues hay otro tipo de anomalías que pueden estar asociadas, y como hipospadias, como dije al principio, o micropene, entonces que eso me va a obligar a mí a que debo mandar a este paciente a endocrinología para realizarse el estudio genéticos y hormonales, y asimismo aclarar y descartar que ese paciente no tenga una alteración de la diferenciación sexual o algún otro tipo de patología. Cuando hablamos de las ayudas diagnósticas, está pues la ecografía que aunque es muy buena en muchísimas patologías, posiblemente en canal inguinal pues tiene una sensibilidad y una especificidad muy bajita. Pues en un caso de un paciente que yo tenga un testículo palpable, pues no estaría indicada, y en el caso de que no sea palpable, puede que esa ecografía pues no me dé claridad total de si o no tiene la gónada, que posiblemente nos podría estar diciendo hay que hacerle una resonancia, pero la resonancia tiene todas sus implicaciones, que requiere una sedación del paciente, y en caso de ser una resonancia negativa, pues no me exime que tenga yo que llevar a ese paciente a una laparoscopia diagnóstica. Entonces, teniendo en cuenta que hay varias complicaciones en esos pacientes
con criptorquidia, que si no hacemos un diagnóstico temprano, pues nos puede llevar a una predisposición de infertilidad, de atrofia testicular o lo más grave, pues de la neoplasia testicular. Entonces se plantea un algoritmo de manejo quirúrgico de la criptorquidia, donde un paciente que tenga una criptorquidia bilateral, pues ya nos debe quedar claro que es un paciente que debe ir a valoración de endocrinología. Si es un paciente que tiene una criptorquidia con un testículo palpable, entonces si baja la bolsa permanece, pues es un testículo normal. Si no baja, pues lo vamos a remitir a que se realice la orquiopexia. Pero si ese testículo no es palpable, la indicación es hacerle una laparoscopia para identificar si hay anorquia o hay un test intraabdominal y ver si ese es atrófico o es viable, y así mismo saber si voy a hacer una orquiopexia o voy a hacer una resección de ese testículo, de ese tejido atrófico. Bueno, muchísimas gracias. Espero, es un tema muy amplio, como pueden darse cuenta, que pues cada tema para una charla solita, pero creo haber aportado un poquito de unos tipsitos para el manejo de estos pacientes con anomalías congénitas. De nuevo, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Capítulo Nariño en nombre de su junta directiva. Muchas gracias. Hay 3 maneras en las que los HMOs impactan la salud inmune y digestiva en los infantes. 1. Los HMOs funcionan como un prebiótico, ayudando a mantener una microbiota sana en el tubo gastrointestinal. 2. Sin la presencia de HMOs, las bacterias utilizan azúcares específicos para fijarse a los enterocitos e infectar el cuerpo. Debido a que los HMOs se parecen estructuralmente a estas azúcares y funcionan como carnadas solubles, ayudan a evitar la fijación de algunas bacterias a los enterocitos. 3. Algunos HMOs se absorben en el torrente sanguíneo para ayudar al sistema inmune más allá del tracto gastrointestinal solo. Debido a que los HMOs se absorben en la circulación, se unen a los receptores de los monocitos y ayudan a regular la liberación de proteínas inflamatorias de manera similar a los niveles encontrados en lactantes. Un saludo muy especial para todos y el agradecimiento por la participación que me hace la Sociedad Colombiana de Pediatría a partir de su capítulo Nariño para participar en esta ocasión con un tema denominado enfoque conservador y quirúrgico de las malformaciones torácicas en pediatría. Obviamente el saludo y nuestro homenaje póstumo en honor de quienes va a este congreso, el doctor Potosí, la doctora Boni Mesías. El objetivo fundamental de esta charla es dar una ilustración general, pero a su vez específica, sobre los objetivos que tiene el identificar oportunamente y el proceder de la manera más adecuada frente a los pacientes pediátricos que muestran malformaciones torácicas y que son ya parte de un programa importante dentro de nuestro hospital que se viene desarrollando aproximadamente hace 15 años y en el que contamos ya con un volumen bastante representativo de pacientes, 235 pacientes que han sido intervenidos, 15 o 20 pacientes que están aproximadamente iniciando un proceso de manejos conservadores con técnicas especiales y un total dentro de la clínica de 534 pacientes, que es un volumen significativo que esperamos sea mayor porque cada vez estamos captando más pacientes gracias al trabajo de ustedes y a la ayuda también de otros médicos en diferentes centros quienes se sensibilizan y nos remiten estos pacientes. Este es un resumen claro de cómo se clasifican las malformaciones de la pared torácica. Y cuando uno va a abordar a un paciente que tiene una malformación de tórax, pues lo fundamental es identificar en qué grupo se encuentra ubicado. En primera instancia, las cartilaginosas, dentro de las que están el gran grupo de pacientes que nos consultan usualmente a nuestros hospitales y a nuestro hospital en específico, que son las malformaciones cartilaginosas tipo pectus excavado, tipo pectus carinatum o pectus en quilla, que se llama tórax en quilla, y algún grupo que se llaman las dismorfias. Luego están las costales simples y complejas, que son mucho más raras,
y que se ven usualmente en pacientes adolescentes principalmente o en recién nacidos, pero que no son usuales en primera infancia y obviamente en pacientes un poco mayores que esa edad. Están las malformaciones condrocostales, dentro de las que tenemos un volumen, digamos que importante, superior a la estadística internacional de síndrome de Poland, y hasta este momento tenemos solamente un registro de toracópago, que es una malformación bastante rara, la vamos a ver un poquito más adelante, y que es importante también tenerlo en cuenta dentro de ese grupo de malformaciones condrocostales porque tienen un manejo especial. Luego están las externales, dentro de las que está la fisura external parcial y la external total, y las clavículos escapulares, que son todavía mucho más raras y difícilmente llegan a un centro médico de manera oportuna, que son las claviculares escapulares y combinadas. Esta clasificación que les muestro aquí es un poco más didáctica, en el sentido que podemos grabárnosla. Es una clasificación que tiene 5 tipos de malformaciones torácicas, entre las que están la primera, que es la de tipo cartilaginoso, que hablamos antes, el pectus excavatum o carinado. Esta es la tipo 2, dentro de las que hay malformaciones costales, como se ve en esta imagen, en la que podemos ver que hay un tórax en embudo por deformidad costal pura. Están las condrocostales, ¿no es cierto? Básicamente ahí encontramos lo que es el Poland y algunas malformaciones combinadas diversas. Están las externales, aquí vemos claramente esta fisura o esta hendidura external. Excúsame, en la anterior podemos ver los toracópagos que son muy raros y que usualmente requieren algún tipo de procedimiento quirúrgico. Ya hay niños que se han salvado después de estas cirugías complejas, obviamente cuando se pueden individualizar, pero en general son de muy mal pronóstico. Y las tipo 5, que son estas manifestaciones clavículo-escapulares. Aquí vemos una escápula deforme, protruida absolutamente, que produce mucho dolor y mucha deformidad. Si ustedes ven en el lateral esto, pues se puede observar que hay un gran defecto en esa zona. Entonces, esta clasificación es muy práctica. Cuando yo estoy en el consultorio y me llegan los pacientes, ya la puedo clasificar como tipo 1, como tipo 2, 3, 4 o 5. Y eso es una gran ayuda para nosotros desde el punto de vista quirúrgico cuando llegue el paciente, porque ya lo enfocamos de una manera muy concreta. Igual si está ayudado por una buena referenciación clínica. Dentro de las frecuencias, coloco esta en esencia porque es la mayor o la más frecuente de las presentaciones de los pacientes que tenemos, y para ello en específico en nuestro hospital y en nuestra región. Y son las malformaciones de tipo cartilaginoso tipo 1, que representan casi el 98% de los pacientes a nivel internacional y local en cuanto a diagnósticos de malformación torácica. Y ahí están el excavado y el pectus carinado o en quilla. Esto se genera básicamente por un sobrecrecimiento del cartílago que afecta la posición del esternón, o un sobrecrecimiento condrocostal que hace que el esternón vaya hacia adelante o vaya hacia atrás, y eso definirá qué tipo de malformación tiene el paciente, si es hundido, un excavado, y si es protruido, pues un tórax en quilla o carinado. Y finalmente, tener muy en cuenta el hecho de que en los pacientes con deformidades muy severas, especialmente en carinatum muy severos o en excavados muy severos con Hallers de 4 o de 3,8 o mayores de 4, pueden tener fibrosis diafragmática que tiene efectos desde el punto de vista ventilatorio. En cuanto a la etiología de estas malformaciones, especialmente cartilaginosas, no es muy conocida. No se ha podido determinar cuál es la etiopatogenia real de este tipo de malformaciones, porque se asocian a muchas otras patologías y suelen acompañar a síndromes de malformaciones cardiovasculares, osteomusculares, etcétera, inclusive de las malformaciones óseas de miembros y demás. Entonces ha sido muy difícil identificar cuál es la causa. Sin embargo, el consenso general es que hay defectos o malformaciones genéticas que predisponen a este tipo de alteraciones. En nuestro medio es muy llamativo que encontramos una alta incidencia de pacientes que yo considero que puede superar el 70%, y eso estamos por definirlo en el trabajo que estamos desarrollando actualmente. Ya que ese 70% procede de la zona sur de nuestro departamento, y especialmente de los de la vieja provincia de Obando, como se llamaba antes, porque
consideramos que es de relativa o realmente importante llegar, no de una relativa, sino una real importancia, investigarlo porque consideramos que pudiera estar en un principio, y esto es hipotético, relacionado con raquitismo, y eso es a lo que apuntamos actualmente para poder determinar fenómenos o factores etiopatogénicos en el desarrollo de malformaciones torácicas. Aquí podemos encontrar esas malformaciones tipo 1 en un excavado, en este pectus carinado simétrico. Este también es un excavatum simétrico. Uno se refiere a simétrico cuando es central y las malformaciones laterales son más o menos idénticas. En este caso miren que la malformación es muy en el medio, en el centro, y no altera bilateralmente. Y en este podemos ver esto que se llaman costillas aladas, ¿no es cierto?, que no acompañan a una deformidad mayor torácica en el centro o en el esternón, sino más bien lateral. Y está dado por una malformación a nivel cartilaginoso u osteocartilaginoso en la parte baja del tórax. El diagnóstico. Este es un punto realmente importante, y es importante ¿por qué? Porque cuando uno hace una historia de un paciente con una malformación torácica tiene que tener una mente muy abierta para identificar malformaciones de otros sistemas o de otros órganos que pudieran estar en correlación con la presentación no solamente de la malformación torácica, sino de la presentación de síndromes que pueden incluir dentro de ellos mismos o que hacen partícipe del mismo síndrome a la formación del tórax sin que ella sea la preponderante. Y es así como se presentan el síndrome de Marfan, el síndrome de Poland, como lo vamos a ver ahora en una imagen, el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no es cierto?, el síndrome de Currarino, etc. Entonces la historia clínica es muy importante para identificar de dónde viene el paciente, para saber cuál es su predisposición, porque puede tener familiares afectos por este tipo de patología en su historia clínica o en su anamnesis. Reconocer claramente si existen síntomas o no, porque esto es determinante en el momento de decidir qué estudios clínicos vamos a realizar. Y cuando hablo de esto, pues es determinante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes acuden solamente por la malformación, y eso es casi el 70 u 80%, y no refieren ningún síntoma adicional. Y no es sino cuando uno hace los estudios que identifica las malformaciones que están generando las deformidades del tórax mismo. Acuérdense que el tórax es una cavidad que contiene dos, entre otras estructuras muy importantes, pero están principalmente el sistema cardiovascular, y está también nuestros grandes vasos y lógicamente el sistema respiratorio, y entonces se ven afectados de manera muy severa en algunos pacientes, como podemos verlos en esta imagen. Dentro de ese examen físico es importante notar si hay simetría, si hay asimetría, y poder de alguna forma presumir o sospechar qué tipo de malformación es, en qué grupo la podemos categorizar para poder desarrollar no solamente los estudios, sino hacer una impresión diagnóstica que va a ser bastante útil, como digo, dentro de la clínica para el manejo de todos los participantes en la atención de estos pacientes. Aquí podemos ver cómo los estudios pueden ser trascendentales para saber si el corazón está desplazado, si el índice de Haller es muy elevado. Miren aquí la distancia que hay. El índice de Haller se hace tomando las veces que en el diámetro transverso cabe el diámetro anteroposterior, y aquí imagínense la cantidad de veces que cabe el anteroposterior dentro del transverso. Este es un paciente quirúrgico, probablemente como se ve aquí en su ecocardiograma, con una dilatación de cavidades y los efectos que se encuentran en el ecocardiograma. Esto para decir que los dos estudios fundamentales para nosotros son ecocardiograma y TAC con reconstrucción tridimensional, aunque en algunos pacientes se justifica hacer cardioresonancia. Es un proceso que están liderando los argentinos, en este caso a la cabeza del doctor Martínez Ferro, promoviendo la resonancia sobre todo en estos pacientes con pectus excavados severísimos, para identificar efectos cardíacos que no pudieran ser determinados con el ecocardiograma. Y también otros estudios adicionales que nos pueden ayudar, como la espirometría, las pruebas de funcionalidad respiratoria, etc., pero que las reservamos exclusivamente para pacientes con malformaciones muy severas. En el manejo ya específico de estos pacientes y a modo de información para todos ustedes, porque sí es importante que lo conozcan, porque pueden orientar inclusive ya desde un punto de vista terapéutico a los pacientes. Si yo tengo un paciente con un pectus excavatum muy severo en el que yo pedí el TAC, y lo pueden hacer de una vez cuando tengan ustedes su consulta especializada pediátrica, hacen su reconstrucción y el radiólogo les informa un Haller por encima de 3.2, pues ese paciente ya lo pueden remitir para terapéutica quirúrgica.
excepto que tuviera alguna otra situación paralela que necesite una intervención interdisciplinaria de otras especialidades, pero ya pudiera uno comprometerse en ese tipo de paciente. El pectus excavatum no ha tenido ninguna variación desde hace un largo tiempo, cuando el doctor nos propuso el tratamiento con barra de pectus, que se llama de Nos en el procedimiento, y que es una barra que se coloca dentro del tórax, ¿no es cierto? Se hace interna muy cerca al esternón y eleva el esternón para reducir esa malformación, y así es como se ve lateralmente, protegiendo al corazón obviamente y dándole su espacio al igual que a los pulmones. Sin embargo, en algunos pacientes, y soy enfático en esto, que tienen tórax blandos, usualmente no son pacientes grandes como este. Los pacientes grandes con campana de Bell de presión negativa, que es como se llama este dispositivo, que es la otra opción terapéutica, se aplica especialmente en niños. Nosotros lo hemos empezado a utilizar en pacientes pequeños de 3, 4, 5 años con pectus muy severos o moderados, en los que reconocemos que van a terminar en cirugía. ¿Por qué? Porque acuérdense que el crecimiento máximo de estas deformidades se da entre los 12 y los 16 años. Algunos textos hablan de 13 a 14 años, que es el pico máximo de crecimiento. Pues si yo tengo un niño chiquito con un pectus importante, pues imagínense lo que pensaré que va a ser esa deformidad de futuro. Entonces, este recurso, que es la campana de presión negativa, se utiliza durante más o menos 8 a 9 horas diarias. Puede ser a intervalos, pero lo ideal es que la mamá le ayude a manejarlo permanente durante 8 horas. Y ya tenemos pacientes en el hospital con efecto positivo de la reversión en esto. Les comento, por ejemplo, hay un paciente que ya está corregido y suspendimos el tratamiento, lleva 3 años. Es un niño que empezó de 5 años, hoy tiene 8 y está corregido. Uno de ellos abandonó el tratamiento, no fue posible lograr responsabilidad de parte de la mamá en esto y decidimos ya operarlo. Empezó de 6 años, ahorita tiene 9, estamos esperando que cumpla los 10 para corregirlo porque tiene ya signos leves de hipertensión pulmonar. Y tenemos ya 5 pacientes nuevos que están en este manejo. Vamos a esperar a ver cómo nos va. Sin embargo, todos específicamente en tórax blandos. Si el tórax es blando, podemos utilizarla. De resto, el efecto que esto tiene en la estadística no es muy bueno. Y lógicamente el procedimiento quirúrgico, que es el gold estándar en el tratamiento del pectus excavatum cuando tiene un Haller importante de más de 3. Aquí el carinatum. En esto sí ha habido una variación y les comento lo último que se determinó en el consenso del último congreso del Chest Wall Surgery Group, que es el grupo de cirugía torácica de malformaciones que unifica todos los conceptos a nivel mundial y donde nosotros somos parte como hospital infantil. Remitimos toda nuestra información a este centro desde hace aproximadamente 8 años. Y nos beneficiamos de la información. Y allí sí han logrado unos avances importantes en carinatum. Nosotros hasta este momento tenemos como gold estándar el tratamiento quirúrgico en pacientes con pectus severos carinados. Sin embargo, en este último congreso logramos identificar ya la nueva tendencia y nos permiten aplicar el nuevo protocolo a partir de probablemente el próximo mes de noviembre, donde modificaremos el protocolo también interno y las guías de manejo, porque la cirugía de pectus, digamos que entró en un manejo más conservador con este dispositivo que se llama compresor dinámico FMF. Este compresor lo que hace es que mide la presión a la cual el tórax llega a su posición normal. Esto se hace con un sistema escáner. Estamos en este momento haciendo algunos contactos a ver si logramos que para el hospital nos puedan donar un maletín para poder hacer toda esta verificación. Esto está dentro de un programa que vamos a presentar a la gerencia en el próximo mes seguramente, y es poder ya implementar formalmente la clínica de malformaciones torácicas, que está funcionando porque tenemos un volumen muy grande de pacientes operados y pendientes de operar y otros que requieren atención y manejo de seguimiento o de manejo conservador. Y vamos a ver si formalizamos ya la constitución de ese programa dentro del hospital, porque podemos tener mayores beneficios para nuestros pacientes con esto. Entonces, volviendo a lo de carinatum, el manejo conservador con este tipo de dispositivo es muy efectivo, inclusive desde pacientes pequeños de 4 o 5 años hasta pacientes adolescentes, siempre y cuando el tórax se muestre blando y pueda ser compresible. De lo contrario, terminaremos en esto que es la osteosíntesis esternocondrocostal, o lo que se llama la cirugía de Ravitch modificada, que sirve para alinear el tórax, el esternón y todas las estructuras que se encuentran aledañas, generando la malformación.
En los pacientes que tienen deformidades en carinados mínimos, estamos tratando de manejarlos con terapias físicas de fortalecimiento abdominal, de fortalecimiento pectoral intensivas, fortalecimiento de su columna dorsolumbar, acompañamiento del cirujano de columna en los casos en que es necesario, o ortopedia, para que nos ayuden a manejar lo de las escoliosis y lordosis que son frecuentes en estos pacientes. Aquí tenemos unas imágenes de lo que son las nuevas tendencias. El vacuum belt, que realmente no es una nueva tendencia, sino que se está usando ya mucho más, de una manera más abierta, llamémoslo. Aquí encontramos el FMF con el sistema digital de identificación de presión. Cuando el paciente respira, él baja la presión, o sea, cuando se expande el tórax, y cuando expira, él sube la presión para mantener una presión uniforme constante durante todo el tiempo. Aquí podemos ver un dispositivo que es una nueva tendencia a nivel mundial. Esto lo está promoviendo básicamente a nivel mundial un cirujano que es el que está como speaker y representante de la firma que propone esto, que es el Pectus Up, ¿no es cierto? Que quiere decir pectus arriba, básicamente, traducido al inglés, y se basa en una colocación. Este es el nuevo Pectus Up que tuvimos posibilidad de conocerlo ahorita, precisamente hace un mes, y sirve para fijarse al esternón y se fijan los cartílagos costales laterales para traer el tórax arriba. Condiciones para esto: que el paciente tenga un tórax blando. Es digamos que la regla de oro. Desafortunadamente no hay mucha información, apenas van 134 pacientes operados en el mundo según esa información que nos dieron. Nosotros queremos empezar a trabajarlo, sin embargo la recomendación que nos dieron es que lo trabajemos solamente en pacientes con pectus muy severos, con tórax móviles y que sean susceptibles de tracción con campana durante la cirugía. O sea, uno sube el tórax con esta campanita, mide si se retrae el tórax y en ese momento uno puede pensar en hacer el pectus. La recomendación que hace el representante de la marca de esto y el cirujano que está trabajándolo, que como les digo es el doctor Manuel López, a nivel mundial, es que se empiece a trabajar esto en pacientes con posoperatorios y deformidades de cirugía cardíaca. Y acá encontramos ya lo que es la osteosíntesis torácica con equipos diferentes que los producen diferentes laboratorios para fijar el esternón y el tórax en pacientes que obviamente tienen deformidades importantes mediante cirugía abierta. Es importante en las malformaciones complejas tener en cuenta que muchas de estas patologías se asocian en los pacientes a síndromes como los que mencioné antes, el Poland, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, y entonces es clave identificar manifestaciones clínicas que sugieran la presencia de esos síndromes o el síndrome de Currarino. Es importante también tener en cuenta los estudios de imagen y funcionalidad. Y aquí me quiero detener porque para ustedes esa información la voy a reiterar y es clave. En carinatum necesitamos solo un TAC de tórax simple con reconstrucción tridimensional y no necesitamos nada más, excepto que se vaya a hacer algún tipo de estudio adicional de corazón o alguna situación que sugiera un síndrome asociado y que pudiera tener un compromiso del sistema cardiopulmonar. Sin embargo, en carinatum la mayoría, por no decir la totalidad de los pacientes, requieren solamente un TAC de tórax simple en 3D o en 3D. Y en los pacientes de excavatum, si los pacientes tienen más de 3.2 de Haller o hay sospecha de complicaciones por síndromes asociados o hay una asociación sindromática, como se llama, pues lo importante es pedir el TAC de tórax en reconstrucción 3D y además de eso el ecocardiograma, que es muy importante, haciendo énfasis en que se sospecha complicaciones o efectos a nivel cardiopulmonar, tipo hipertensión. En algunos pacientes, algunas escuelas como la Argentina están recomendando, gracias a sus estudios y a sus volúmenes de pacientes y a la experiencia, que se haga resonancia cardíaca en los pacientes con pectus severos para identificar más allá de lo que pudiera ser alteraciones, más allá de lo que pudieran hacerlo estudios como el ecocardio. Sin embargo, los costos no permiten realmente que lleguemos a ese punto y el beneficio pues es mínimo comparado con los estudios que podemos aplicar y nos pueden dar esa información necesaria para el tratamiento de los pacientes. Y lo otro es, identificamos ese paciente, podemos hacer los estudios sin problema y remitirlos a la clínica de malformaciones del hospital. Aquí tenemos pacientes con hasta 18 años, obviamente desde lactantes, pero es importante también comentarles que tenemos autorización que logró el hospital para continuar la observación de estos pacientes hasta los 19 o 20 años y es así que tenemos inclusive pacientes a los que le retiramos barras dentro del hospital porque han venido en largos procesos de atención. Sin embargo, lo ideal obviamente es que los manejemos dentro de la edad pediátrica, hasta los 18 años. Entonces,
Ustedes son un recurso muy importante para abastecer esta clínica de malformaciones, de las que no solamente hacemos parte de los cirujanos, sino que es un grupo interdisciplinario de atención, porque aquí ya estamos pensando en involucrar psicología, psiquiatría, esta pediatría ya funcionando, digamos que dentro del programa. Los ortopedistas nos han colaborado muchísimo. Anestesia ha desarrollado una experiencia importante en el manejo de estos pacientes, sobre todo en el manejo intraoperatorio y dolor. Y obviamente el servicio de cirugía, pues que está presto a colaborar cuando estos pacientes aparecen, y valga la oportunidad para agradecer a quienes nos han ayudado a enriquecer el volumen de pacientes que tenemos dentro de la clínica. En primer lugar, por el beneficio de los pacientes, y segundo, por la importancia que tiene esto desde el punto de vista epidemiológico y sanitario para nuestra región, y alimentar obviamente con nuestra experiencia la información a nivel mundial para ir cambiando también algunas técnicas en beneficio mismo de quienes están afectados por estas patologías. Aquí vemos este lema, déjalo así, y es así como todavía nos llegan muchos pacientes a nuestros consultorios en estas condiciones, algunos en hospitales de adultos, otros dentro del mismo hospital pediátrico, y es porque nos llegaron estos pacientes a consulta en estas condiciones que vemos en las primeras dos imágenes vertical, y les comentamos a los papás que eso es un defecto menor y que no hay que hacer nada. No, a estos pacientes sí hay que hacerles, y hay que hacerles muchísimo. Y si ustedes empiezan a estudiarlos y coparticipamos interdisciplinariamente en la atención de estos pacientes, probablemente vamos a evitar que esto pase. Los efectos cardiopulmonares orgánicos de estos pacientes y psicológicos, además de estas horrorosas imágenes que podemos encontrar ya cuando los pacientes están muy complejos, como son los signos graves de una hipertensión pulmonar con daño pulmonar y daño cardíaco, cosa que uno no quisiera ver nunca. Finalmente, dar un agradecimiento a todos ustedes, ponernos a su disposición. Esto es una situación que ha sido un programa líder dentro de nuestra región. Hemos puesto muchas ganas, en esto participa todo el servicio de cirugía, el doctor Villamil, la doctora Chávez, el doctor Rincón, el doctor Cristian Cabrera, mi persona, todo el equipo de anestesia que nos ha colaborado también en este trabajo, muchos de los pediatras y ortopedistas. Entonces, involúcrense con nosotros. Esta charla es una sensibilización y una invitación a que disfrutemos nosotros y generemos ese beneficio para los pacientes que están afectos de este tipo de malformación, que realmente puede ser muy compleja, y nosotros actuando de una manera efectiva podemos evitar que esas complicaciones, que esos efectos y que esas repercusiones de tipo anatómico, físico, fisiológico y psicológico no se presenten en nuestros pacientes, y podamos ayudar de alguna manera a que nuestra sociedad sea sana, o sea más sana, y obviamente colaborar también en todos estos procesos de investigación en los que estamos vinculados a poder desarrollar técnicas y estrategias que nos permitan también identificar las causas, como es una de las preocupaciones que tenemos en este momento para nuestra región y nuestros niños y nuestros adolescentes en el departamento de Nariño especialmente. Un agradecimiento a todos y una feliz tarde, dispuesto obviamente a responder todas aquellas dudas o inquietudes que ustedes tengan en el momento en que lo crean pertinente. Y un agradecimiento nuevamente a la Asociación Colombiana de Pediatría Capítulo Nariño por su invitación, y espero haber satisfecho las necesidades de información sobre este aspecto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes de iniciar, quisiera agradecer al comité organizador del evento por esta agradable invitación. En esta oportunidad, pues me presento. Mi nombre es César Augusto Rincón Torres, soy cirujano pediatra, especialista en urología pediátrica. Y nos planteamos la interesante idea de hablar sobre las infecciones urinarias y la hidronefrosis prenatal bajo la visión urológica pediátrica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar un poquito sobre el abordaje más profundo sobre las patologías urológicas que van a ocasionar las infecciones urinarias en la edad pediátrica, y cómo manejar a aquellos pacientes que tienen antecedentes prenatal de hidronefrosis.
¿Por qué escogimos estos dos temas? Uno, porque ya sabemos que la infección urinaria es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en los menores de 2 años de edad. Y pues obviamente ya para todos nosotros es ampliamente conocido cómo es el manejo antibiótico, la forma de valorar al paciente, la forma de abordar y el tratamiento del mismo. Sin embargo, dejamos por fuera en muchas ocasiones ciertas preguntas o ciertas cuestiones que indagar durante la historia clínica que nos va a permitir descartar sobre todo los problemas de urológicos congénitos. ¿Y por qué esto es importante? Porque las infecciones urológicas o las infecciones urinarias es el principal síntoma de lo que llamamos actualmente como un complejo de etiologías denominadas CACUT, que son anemolías congénitas del tracto urinario y los riñones. Es decir, que la principal presentación de este tipo de malformaciones que no hayan sido diagnosticadas en el periodo prenatal se van a manifestar como infecciones urinarias. Entonces es muy importante pues el abordaje de esto, ya que ya sabemos que las infecciones urinarias tienen una prevalencia similar en niños y niñas hasta el año de edad. Y después del año de edad es evidente cómo la razón epidemiológica se gira a favor de las niñas. Pero el niño también tiene una condición que tiene que ver mucho más con la higiene prepucial y del pene, que es hasta el año de edad los niños sin circuncisión, o sea, no circuncidados, tienen más riesgo de infecciones urinarias. Y esto es muy importante cuando lo vayamos a explorar al examen físico. Las infecciones urinarias, por supuesto, cuando son febriles y tienen episodios recurrentes, van a tener un mayor riesgo de cicatrices renales y todo esto va a estar condicionado por unos factores de riesgo que para nosotros en la parte urológica es muy importante de investigar. Entonces, un mito y una realidad es todas las infecciones urinarias realmente producen cicatrices renales y actualmente sabemos que no. Pues solo las infecciones urinarias que son febriles, que tienen toque del estado general y en el primer episodio solo el 2.8% de los casos van a generar cicatrices renales. Pero cuando se hacen recurrentes, cuando hay un segundo episodio, fíjense cómo el riesgo aumenta un 25.7% y cuando son 3 o más episodios, por cada episodio va a haber un riesgo de 28.6% de cicatrices renales. Entonces, estos tipos de pacientes que tienen infecciones a repetición son muy importantes que los estudiemos, los controlemos y tengamos un abordaje integral del problema de la infección urinaria. Y es porque existen unos factores de riesgo que los tenemos aquí a la derecha de la diapositiva que van a condicionar esas cicatrices renales. Uno es, como ya les comenté, que sean febriles. Dos, los llamados disfunciones vésico-intestinales o el síndrome de eliminación disfuncional, que nos incluye una disfunción del tracto urinario inferior, son todos estos niños que tienen incontinencia, que no tienen un buen control miccional, que pujan para orinar, que tienen urgencia miccional, que tienen enuresis. Todos esos síntomas se engloban en lo que es la disfunción del tracto urinario inferior y el estreñimiento crónico. Entonces, este paso es fundamental para el control de las infecciones urinarias. Generalmente son pacientes que son sanos, neurológicamente sanos, no tienen ninguna alteración, solo tienen una disfunción en el llenado y en el vaciado vesical o en la función intestinal. Por supuesto, ya ampliamente conocido el reflujo vésico-ureteral grado 4, grado 5 y la obesidad actualmente se encuentra dentro de estos factores de riesgo. Entonces, bajo esa visión urológica, ¿qué le planteamos o qué queremos plantear? Pues justamente el abordaje para descartar estos factores de riesgo. Entonces, aquí vamos a dividir a los pacientes de una manera práctica entre los pacientes sin control miccional, es decir, aquellos que aún no usan el inodoro adecuadamente o no tienen un entrenamiento miccional, en donde es muy importante durante el interrogatorio, pues hacer énfasis en los antecedentes prenatales de hidronefrosis prenatal, conocer en qué trimestre ocurrió el diagnóstico, si hubo dilatación del riñón o del uréter, o si hubo alguna alteración vesical en el periodo prenatal. Cómo es el hábito de higiene genital y el cambio del pañal. Es muy importante hablar con la madre sinceramente, que nos converse cómo hace la higiene de los genitales del niño, con cuánta periodicidad cambia el pañal. Si nota que ese pañal a veces está muy pesado o muy seco, si lo mantiene por mucho tiempo. ¿Cómo ha sido el proceso de entrenamiento miccional? ¿Cómo lo está realizando en el hogar? Es interesante también que podamos hacer alguna orientación al respecto, el hábito evacuatorio y sobre todo en las niñas revisar si hay presencia del flujo vaginal. Esto con la intención de descartar alguna vulvovaginitis, que recordemos que a esta edad no es una vulvovaginitis infecciosa como en la mujer adulta, sino es una vulvovaginitis producida por la colección de orina dentro del
introito vaginal, y esto va a producir una secreción amarillenta blanquecina que no tiene mal olor, pero que va a producir una irritación generalizada de la vulva, y esto va a condicionar a infecciones urinarias. Y en los pacientes que tienen control miccional y en los mayores de 5 años, entonces tenemos que hacer mucho énfasis en todos esos síntomas urinarios, ¿verdad? Preguntar la frecuencia miccional, que no es otra cosa de cuántas veces durante el día el niño va al baño a hacer chichi, a orinar. La presencia de síntomas de llenado, sí, que es urgencia, incontinencia de urgencia, incontinencia de risa, incontinencia al esfuerzo. Si hay presencia de síntomas vesicales de vaciado, que es la estrangulia, que es el ardor, la molestia o el dolor para la micción, la excitancia, que es el momento de tener ganas de ir a orinar, pero el paciente no lo logra en un momento oportuno y tiene que concentrarse para que relajar el esfínter y que pueda salir el chorro miccional. Si usa pujo para iniciar la micción, si tiene alguna de estos movimientos o medidas de retención urinaria, si hay enuresis, que recordemos que la micción es durante el sueño. Por el contrario, si hay nicturia, también, que quiere decir que cuando el paciente se levanta en la noche a orinar. Tenemos que hacer mucho énfasis en el hábitos evacuatorios, ¿verdad? Sobre todo nosotros nos basamos en los criterios de Roma 4 para dar un diagnóstico de estreñimiento crónico. Obviamente en niños más grandes preguntar cuál es el hábito de higiene, porque generalmente ya se van solos al baño, se duchan solos, y en muchas oportunidades el área genital es lo que menos les preocupa. Y en las niñas, durante su periodo, si son ya adolescentes o que tienen una vida sexualmente activa, tenemos que hacer mucho énfasis en la presencia del flujo vaginal y en la relación con el periodo menstrual. Entonces, fíjense que son datos muy interesantes de averiguar durante el interrogatorio en la elaboración de la historia clínica, y que para nosotros nos van a ayudar mucho en el control de justamente esos factores de riesgo. Obviamente en el examen físico es fundamental la exploración genital, eso no lo podemos abandonar, debe ser completo y exhaustivo. En las niñas debemos observar bien los genitales, separar los labios mayores con la colaboración y la autorización del familiar, la madre o el padre, observar la presencia del orificio uretral, el introito vaginal, y descartar cualquier área que sea de eritema que nos vaya a orientar sobre la presencia de una vulvovaginitis irritativa por la colección de orina que ya les comenté. En los niños, obviamente, la retracción del prepucio es fundamental. En caso de fimosis, después de los 2 años, como ya lo hemos comentado, debe ir a una valoración por cirugía pediátrica, y en todos los pacientes explorar lo que es el periné, la región anal, la región lumbar, para descartar cualquier tipo de médula anclada o señal de médula anclada de una espina bífida oculta o alguna malformación en la columna dorso-lumbar. En cuanto a los estudios recomendados, pues aquí vemos que les quise traer un cuadro comparativo que se hicieron con varios protocolos de manejo de infección urinaria, los protocolos muy dirigidos al área pediátrica, que están englobados en la parte, en el círculo azul, pues difieren un poco la ecografía. Sin embargo, para nosotros es muy importante las guías prácticas de la Sociedad Europea de Urología Pediátrica, en donde sí recomendamos que todo episodio de infección urinaria, en su primer evento, debemos realizar una ecografía renal y de vías urinarias, justamente para descartar estas malformaciones que se llaman CACU. Es muy importante para nosotros ese primer nivel de descarte, porque tenemos nuestra población objeto, personas del área rural que no tienen un buen antecedente, un buen control prenatal, que no acuden a sus consultas regularmente, y muchas de estas malformaciones se nos pasan inadvertidas hasta que aparece la primera infección urinaria. Entonces, esta es la principal recomendación en cuanto al uso de imágenes. Y es obviamente conocido como la cistografía miccional, es importante para el descarte del reflujo vesicoureteral como principal factor para infección urinaria. Sin embargo, lo hemos dejado, o cada vez se realizan menos cistografías porque tenemos criterios más precisos. Y esto es que la cistografía miccional debemos hacerla en el paciente gravemente enfermo, en donde estamos sospechando una urosepsis, que obviamente es uno de los factores para descartar es el reflujo, y cuando observamos en el ultrasonido, en la ecografía, una dilatación del uréter mayor a 8 milímetros. Si la ecografía está normal, no quiere decir que no tenga reflujo, quiere decir que puede tener un reflujo que no dilata el uréter, por lo tanto es un grado bajo y no va a necesitar tratamiento adicional. Esa es la razón de por qué debemos medir el uréter. Y obviamente el DMSA es importante para el descarte de las cicatrices renales. Si un paciente tiene cicatrices renales,
también está indicado hacer el cistograma miccional. Y entonces, ¿qué paciente debe ir a urología pediátrica? Entonces, todo paciente que tenga alguna alteración del ultrasonido, o sea, que tenemos que descartar esas CACUT, paciente con hallazgos positivos al examen físico, quiere decir que tenga una fimosis, unas sinequias vulvares, una malformación lumbar o una malformación genital, y los pacientes mayores de 5 años con datos de disfunción del tracto urinario inferior, enuresis o estreñimiento crónico, que deben ser manejados por urología pediátrica. En cuanto a la hidronefrosis prenatal, es muy interesante pues conversar sobre esto porque es uno de los hallazgos prenatales más importantes. Recordemos que el 60% de las malformaciones congénitas en general están relacionados al árbol renal al sistema renal y urológico. Entonces es muy importante este tipo de remisiones y de valoraciones prenatales. Todavía es un dilema para la cirugía porque todavía no sabemos, no hay criterios claros de qué paciente vamos a operar y cuáles no vamos a operar. Y como vamos a ver más adelante, entre el 40 y el 60% tendrán una resolución espontánea y solo entre el 25 y el 30% va a requerir de cirugía. Pero para manejar estos pacientes, que lo más importante es evitar el daño renal, debemos hacer un diagnóstico oportuno y una remisión pertinente para justamente controlar esos factores de riesgo, descartar otro tipo de malformaciones y hacer la intervención adecuada. Entonces lo más importante es la etiología, ¿no? Entonces la hidronefrosis prenatal, recuerden que hidro es líquido, nefrosis viene del riñón, eso es todo riñón que esté dilatado, ¿verdad? Y si es una ureterohidronefrosis, es todo uréter y riñón que estén dilatados. Y dentro de ese conjunto, ¿verdad? Porque eso es un hallazgo ecográfico, es un hallazgo anatómico, vamos a tener una serie de diagnósticos. Fíjense que el principal o el más importante es la hidronefrosis transitoria, quiere decir una hidronefrosis que se va a resolver sola, es una hidronefrosis que es fisiológica parcialmente en el neonato y que a medida que el paciente va creciendo va mejorando ese drenaje renal. Otras son todas las que son las obstrucciones pélvico-ureterales o las estenosis pielureterales, que es la primera causa de hidronefrosis que requiere cirugía. El tercer diagnóstico son los reflujos vésico-ureterales. El cuarto diagnóstico son los megauretres asociados a obstrucción de la unión uretero-vesical y otros más poco frecuentes que son las displasias múltiples renales, las valvas de uretra posterior, que a pesar de que no son muy frecuentes, es la verdadera urgencia urológica en un niño, obviamente. Estos casos son de varones, un ureterocelectópico, un doble sistema colector y otras malformaciones más complejas que van a tener una menos relevancia. Entonces lo interesante aquí es pensar en este tipo de diagnóstico cuando veamos un paciente con hidronefrosis prenatal. Existen unos grados que están dados por la Sociedad de Urología Fetal, es una clasificación de la ecografía fetal, pero que nosotros todavía la usamos cuando el paciente está en el periodo de lactancia o está más grandecito. Y fíjense que el grado de hidronefrosis va del 0 al 4 y mientras mayor grado de hidronefrosis, entonces mayor dilatación de la pelvis va a existir, mayor dilatación de los cálices y va a haber un adelgazamiento del parénquima. Entonces estos grados nos va a permitir pues conocer el grado de afectación anatómica del riñón. Fíjense que aquí no usamos, en pediatría no usamos la clasificación que siempre vemos en la ecografía de pielectasias, hidronefrosis leves, moderadas y severas. Esa es una clasificación de adulto que no nos aporta ningún tipo de información en pediatría porque pues, las causas son diferentes y que es muy importante que cuando mandamos a solicitar una ecografía, solicitar las medidas o tener las medidas adecuadas para poder tener un diagnóstico. Fíjense que aquí tenemos justamente para el grado de hidronefrosis prenatal, que de acuerdo a los puntajes que tengamos, la podemos colocar de leve, moderado y severo. Aquí sí hay una clasificación del leve, moderado y severo basando en el diámetro de la pelvis en un corte transversal. Y vemos que en 15, una pelvis mayor de 15, ya el periodo, en el tercer trimestre, o al momento de nacer, entonces ya es una hidronefrosis severa que va a tener un alto porcentaje de intervención quirúrgica. Entonces, fíjense, los porcentajes que están abajo, dicen, son el porcentaje de resolución espontánea. La mayoría que llegan a 9 milímetros tienen un porcentaje de 88% de resolución y las severas tienen un porcentaje muy bajo de resolución espontánea. Y son justamente estos niños los que van a ir a tratamiento quirúrgico.
En la gama de estudios, pues ya vemos que hablamos mucho de ultrasonido y realmente el ultrasonido es nuestra piedra angular, es económico, es sencillo, no tiene radiaciones, es indoloro, lo podemos usar cuantas veces queramos sin ningún daño al paciente. Y nos da mucha información anatómica del estado del riñón. ¿Cuál es su defecto? Que no nos da información funcional. Y para eso tenemos los renogramas o los anagramas. El cistoretrograma, como ya les comenté, está en desuso, sin embargo es muy bueno para ver la anatomía del tracto urinario inferior, uretra, vejiga y uréteres. Y justamente está indicado cuando tenemos ciertos puntos a favor de tener un reflujo vesicureteral. La renografía, como ya les dije, es un estudio funcional, muy útil, indoloro también, que no usa radiación, es estudio de medicina nuclear, pero tiene las desventajas que lo podemos usar después de la 6ª semana de vida y que tiene algunas indicaciones muy precisas con algunos falsos positivos que nos pueden complicar el diagnóstico. La resonancia ahora actualmente en urología es lo que viene a la vanguardia. Para nosotros es difícil, sobre todo en los niños, porque requiere de sedación, es costosa, pero realmente nos da información anatómica muy valiosa. Y la urografía excretoria son contados los casos realmente que se necesita para hacer. Fíjense que en ningún momento pedimos tomografía, no solicitamos urotac, también tiene indicaciones muy precisas para el uso de la tomografía, sobre todo en patología litiásica renal, tiene mucho valor, pero en las patologías congénitas muy poco usamos urotac o TAC contrastado. Entonces, como le dije, el ultrasonido es la piedra angular para el diagnóstico y el seguimiento de la hidronefrosis. Actualmente, y en el hospital contamos con el apoyo de los radiólogos que usan esta clasificación, la UTD, que es una clasificación radiológica que incluye tanto el riñón, el uréter como la vejiga y nos da un sistema de riesgo bajo, intermedio y alto para dilatación renal. Es lo que estamos usando en la actualidad. Si en sus centros no usan esta clasificación, entonces aquí les puse de ladito que es importante que información nos dé. Entonces, cuando tengamos o solicitemos una ecografía, debemos tener mínimo estos datos: la medición de pelvis renal en corte transversal, la medición del grosor del parénquima en corte longitudinal y reportar el menor diámetro, la medición de cálices dilatados y reportar el mayor diámetro, la medición del diámetro AP del uréter dilatado a nivel retrovesical, la medición del grosor vesical y en los niños que ya tengan control miccional, el volumen pre y post miccional. Esos son los datos mínimos que debemos contar en una ecografía para tomar una decisión terapéutica correcta. Entonces aquí tenemos más o menos un algoritmo, es muy urológico, no quiero hacer mucho énfasis en esto, solo le quiero mostrar que ante una sospecha de antecedente prenatal debemos realizar una ecografía a las 72 horas de vida. ¿Por qué? Porque existe una deshidratación fisiológica del recién nacido en donde la diuresis se hace bastante alta y fisiológicamente esto va a dilatar al riñón y no quiere decir que tenga una hidronefrosis. Entonces, después de las 72 horas, si vemos que está negativo o una hidronefrosis leve, el control es al mes o a los 3 meses por consulta externa. Si ya vemos una hidronefrosis moderada o severa, entonces iniciamos el descarte de todas esas patologías que ya mencionamos a través del estudio de un cistograma miccional, si vemos que el uréter está dilatado o si sospechamos de una malformación de la uretra, como las valvas del uretra posterior, o hacemos el seguimiento con ultrasonido al mes de edad y luego con gammagrama, puede ser lo indicativo es MAC3, pero es difícil para nosotros contar aquí, sino el DTPA o el DMSA de acuerdo a los requerimientos que necesitamos, a la información que necesitemos. Y en base a eso, pues vamos a tener unos hallazgos de obstrucción o no, y vamos a observar la función renal. Entonces, ¿qué consideraciones especiales debemos tener? Entonces, todo niño masculino con ureterohidronefrosis bilateral hay que sospechar valva de uretra posterior. Eso no se nos puede escapar porque son pacientes que tienen alto riesgo de daño renal irreversible. Niña o niño con hidronefrosis bilateral sin dilatación del uréter, entonces ahí pensamos en una estenosis de la unión pielo-ureteral bilateral y estos pacientes también pueden tener daño renal irreversible. Y niños o niñas con múltiples malformaciones debemos descartar la asociación Bacter o Bacterel y estos pacientes también se acompañan con daño renal. Entonces son 3 casos muy particulares en donde ese algoritmo de las 72 horas se puede pasar inadvertido.
Y como les dije, entonces el uso de ultrasonido a nivel postnatal va a estar justamente indicado en los pacientes que tienen múltiples infecciones urinarias, los pacientes que tienen cicatrices renales y los pacientes que tienen dilatación del uréter. En los demás casos los podemos considerar en caso de que sea una hidronefrosis moderada o severa o que la hidronefrosis vaya en aumento a medida que se hace el seguimiento prenatal y postnatal. Bueno, muchas gracias por toda su atención y espero les haya aclarado muchas dudas en cuanto a la patología urológica pediátrica.